Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. En el 2001 me quedé sin trabajo, con 44 años, fue durísimo y tuve que volver a empezar. Por intermedio de los medios escuché lo que ofrecía la municipalidad, un microemprendimiento, me capacité y de esa manera llegamos a conseguir la maquinaria y el apoyo de la municipalidad para el tema de la carpintería. Así como reciclo la madera, también reciclé parte de mi vida. Así, de esta manera, estoy demostrando que nada es imposible, que todo es posible cuando hay voluntad. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, déjeme que me fije. Darío Pascual Roque Mayorana. El doctor Mayorana, Darío Mayorana. Vamos a charlar con él de lo que charlamos siempre. De la ciudad de Rosario, de cómo es su vida, cómo se inserta en esta ciudad y de qué modo Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Va dando un perfil de la región. Señor director, primera parte de la nota con Darío Pascual Roque Mayorana, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Darío Pascual Roque Mayorana. Tres nombres, Darío. Darío Pascual Roque Mayorana. Darío porque le gustaba a mi mamá, Pascual porque es el nombre de mi abuelo paterno, y Roque porque era así el día de San Roque, que es un santo muy querido por todos los italianos y toda mi familia es italiana. ¿El Mayorana de qué lado es? Mayorana es paterno. ¿Es italiano de qué lado? Claro, Mayorana es de origen siciliano, pero mis dos abuelos son calabreses, de la Regia Calabria. De la provincia de Cosenza, provincia de Cosenza, los dos. Uno de una ciudad que se llama Castrovillari, que es una ciudad de origen romano, por eso esa cuestión de Castro, ¿no? Era una ciudad militar, y el otro de un pueblito normando del año 1100, que está en la montaña, que se llama Aieta. Así que... Bueno, vos sabés que vos decís eso, uno de los grandes bandoneonistas de la historia es Anselmo Aieta. Aieta, y sí. Aieta debe ser un Anselmo venido de esa ciudad. Venido de esa ciudad. Es un pueblo que cuando mi abuelo llegó a Argentina, el papá de mi papá, en 1913, tenía 1.600 habitantes más o menos, y en 1866, que fue el momento en que más tuvo 2.600. Y ahora sobrevive el pueblo. Ahora tiene 800 habitantes, sí, muy poco. ¿Y ¿no? ahí qué apellido es el de ahí? Mayorana. Mayorana. Después tengo Dal Lago, que es el de mi abuela paterna, que son del norte, casi en el límite con Suiza. El apellido de tu vieja es... Es Lavena, que es calabrés también. Que se llamaba Dal Lago y se casó con un Lavena. Claro. Qué lío, porque todos tanos. Todos tanos. Tengo mis dos abuelas del norte y mis dos abuelos del sur. O sea, los cuatro. Y si son esos cuatro, los otros 8, peor. Todos son italianos. ¿Y acá dónde se afincaron? La familia de mi papá en Rosario, la familia de mi mamá en Carmen del Sauce, Acebal, es decir, toda la zona de lo que era la Pampa Gringa, ¿no? Sí, y el viejo parador, Carmen del Sauce. Claro, Carmen del Sauce. Sí. Ahí está enterrada toda la familia de mi mamá, hasta mis bisabuelos, que fueron los primeros que llegaron. ¿Y vos naciste allí o acá? No, acá. ¿Acá en Rosario? En Rosario. ¿Por qué lado? Porque en esa época se nacía en la casa, por eso te pregunto. No. Yo nací en el, me parece que en el americano o en el británico, en alguno de los dos sanatorios. Sí. ¿Y vivías en Rosario? ¿Tu viejo vivía en Rosario? Sí, y los dos. Mi mamá vino de Carmen del Sauce a los 18 años, porque
Teníamos Perdóname, 2 tías. Carmen del Sauce me parece que es como Ayeta. Y es más o menos, está ahí en el tiempo. Está colgado. Sí. Está colgado. Ella llegó a los 18 años acá, a la casa de una de mis tías abuelas. Y ¿A mi estudiar? papá nació acá. ¿A estudiar? Claro, porque ella hizo el secretariado comercial que se hacía en esa época y demás. Y bueno, y mi papá nació acá. ¿Y el abuelo, campo o laburaba? No. Mi abuelo paterno Sí. era empleado de la casa Meiner, o Meiner, ¿no? De cueros. De cueros y demás. Y después puso su propio local de cueros y todo lo demás en calle Mendoza, al 4300 en barrio Echesortu. Pleno Echesortu. Así es. Y mi mamá y mis abuelos del campo eran comerciantes de ganado, de cosas del campo, etcétera. Y bueno, y se dedicaban a eso. ¿Cuántos hermanos son? Yo, es decir, los nuestros somos Sí. 5. Digo, no, porque estaba pensando, ¿alcanzaba el sueldo del viejo para pagarles? ¿Tenían que salir a laburar? ¿Cómo era eso? Es decir, en el caso de mi familia... ¿o En de- el caso de tus hermanos y tuyo. No, nosotros somos una típica familia de clase media, de mediados de los 60, 70, así que mi papá trabajaba en el negocio familiar y mi mamá era ama de casa, y mi abuela materna se muda del campo a la ciudad y vivió con nosotros hasta que falleció. ¿Y a Carmen de Sauce ibas? Vamos. Sí. Es decir, Carmen del Sauce y Acebal era el lugar de juego para nosotros de casi todos los fines de semana, porque íbamos a la casa de mi tía Amelia, para pasar La Amelia no será la de Villa Amelia por tu tía, ¿no? No. Porque está todo ahí. Sí, muy cerca. Y se dormía la siesta y nosotros no dormíamos siesta, así que nos íbamos hasta el Tiro Federal de Acebal en bicicleta o caminando, bueno, para cazar pajaritos y todo ese tipo de cosas. O sea, una infancia libertaria. Bastante, porque en general éramos tantos. Mi mamá tuvo 18 hermanos, así que mi infancia fue vivir con un montón de primos y de tíos. La Vena, Mayorana, todo eso. Claro, porque nosotros, de la parte de los Mayorana, eran todos de Rosario. Mi tío Arnoldo fue secretario de Usandizaga, mi otra tía era cantante lírica, etcétera, etcétera. Pero de la parte de la gente del campo, los que estábamos en la ciudad, éramos mi tía Elvira, que es la única que vive de todos los hermanos, la más chica, y mi mamá. Entonces siempre que había que ir al médico a hacer trámites y todo lo demás, venía todo a casa. El parador era... Claro. Aparte que vivía mi abuela en casa. Entonces era un poco... ¿Y quién era el la centro que familiar. cocinaba? ¿La abuela? Mi abuela, exacto. Que yo siempre les cuento a mis alumnos y todo que en esa época mi abuela ponía la sopa a las 8 de la mañana, Sí, 9, porque sí, la sí. sopa no era en cubitos, ¿no? No. Y había que... No, y era plato Ese- único, plato único no, plato oficial obligado de todos los días, ¿no? Sí, bueno, nosotros los domingos comíamos 3 platos, además. Y los días de semana, usualmente 2, que era la sopa, puchero, etcétera, etcétera, y todo lo otro, de ese día. o tortilla, carne, etcétera, aparte. Mm. Así que era un poco Y eso. cocinaba la abuela. Mi abuela, porque mi mamá tenía que atender 5 hijos, y todo lo otro que venía. Y todo eso en Echesortu. En el Echesortu, sí. Yo nací primero en Fisherton y nos mudamos muy chicos a Echesortu. ¿Cuál es la calle donde vivían? Mendoza y Valparaíso. Mendoza y Valparaíso. Exacto, por Mendoza. Ah, sí. Conozco 4200 o 4300, 4300, sí, exacto. ahí está Valparaíso. Así es. ¿Y ese era el barrio? ¿Cómo era ese barrio? El barrio era, a ver, mis recuerdos de chico era que era un barrio desarrollado, pasaba el trole por ahí, por lo tanto siempre nos decían cuidado cuando crucen la calle,
En la esquina nuestra había un almacén de ramos generales cuando éramos muy chicos. La anécdota era que con mis hermanos juntábamos las moneditas para ir a comprar la magnesia Philip, que las tenían en frasco, porque nos encantaba ponerlo en el agua y ver cómo hacía espuma. Yo fui a la escuela Pestalozzi, que está a 4 cuadras, así que el barrio era un barrio tranquilo, seguro. La calle de Empedrado, hacia fines de los 70, un poco antes, se convirtió en pavimento. Y ahí, bueno, claro, sobre el 70 ya es otra ciudad. Sí. Teníamos dos casas más hacia el oeste. Había una familia que eran muy amigos de tamberos, entonces traían la leche en los tachos, sí, y la repartían por el barrio, eran vascos. Así que son todas esas imágenes de infancia que hoy son imposibles. La ciudad de Rosario encontrar. sobre el 60 todavía tenía los carros lecheros. Sí, sí, sí. Y todavía se vendía. Y atrás de lo que era odontología, hacia Vera Mujica y Santa Fe, por ahí era una parada de carros lecheros. Exacto. Que si vos lo contás ahora parece muy loco, parece ¿no? prehistoria. Sí. ¿Jugaban en el barrio? ¿Tenés amigos de esa época? ¿Los perdiste? Sí. ¿Los perdiste? No, los tengo todavía. Y jugamos en la vereda o en alguno de los campitos que ¿Y había el club cuál por era? el barrio. ¿Libertad? ¿Cuál era el club? No. Íbamos a algunos potreros, campitos que había por el barrio, y a veces íbamos en lo que existía en esa época, que era el club Pablo VI y el Juan 23, el Juan 23. que estaba sobre Pellegrini. Ahora uno es un súper y el otro construyó la UCA, la sede de la facultad. ¿Qué extrañas de ese Rosario? En realidad la inocencia de la infancia, porque el ámbito nuestro era el barrio, ir al centro con mi mamá o con mi papá, a veces para ir al cine, aunque teníamos el cine Echesorto muy cerca. En esa época había cines de barrio. Al centro se iba cuando había que ir al médico, ir a comprar algo. El barrio se sustentaba. Sí, se sostenía. absolutamente. Había mucho más contacto entre los vecinos, los chicos jugábamos en la calle, la escuela era inclusiva en el sentido de que mis viejos estaban en la cooperadora, las maestras eran conocidas de mis viejos, es decir, había interacción. Íbamos a la escuela no solo para clases, sino para jugar. Es decir, eran ámbitos, igual que pasaba con la parroquia, con San Francisco Solano, que jugábamos al fútbol, a veces también en la canchita. Es decir, era una vida menos interconectada, pero conectada más afectivamente o más en el trato. ¿Tenían teléfono en tu casa? Sí. Pues en esa época se mangueaba el teléfono, había poco. Claro, teníamos un teléfono que era el del negocio, que estaba en planta baja, y recién tuvimos el primer teléfono en el año, yo te diría que en 79, 78. Haces memoria para encontrar un teléfono, y ahora hacer un teléfono es agarrar un... Nada. Sí, el primero fue de los grises, sí. Los grises con una viruela blanca, una cosa así. ¿Sos el mayor o el menor? ¿Cómo es en la familia? Yo soy el tercero. El tercero. Sí. Dame el orden de... Mi hermana Sandra. Primero una mujer. Después viene mi hermana Marcela, yo, mi hermano Flavio, mi hermano Flavio y mi hermana Valeria. Somos 5. 2 varoncitos. Sí, señor. ¿Pero te acordás los nombres de los amigos de la Pestalozzi? Sí, y de hecho los tengo a muchos en el Facebook, porque tenemos un grupo de Facebook que son exalumnos de la Pestalozzi. Pestalozzi. ¿Y el secundario? Al secundario yo lo hice en La Salle.
en calle Mendoza al 400. Y tengo grandes amigos desparramados por el mundo, ¿no? Que cursaron conmigo. Tengo muy buenos recuerdos del colegio, creo que nos formaron bastante bien, fundamentalmente en lo que tiene que ver con valores y demás, ¿no? Yo recuerdo una misa del año 77 en que el que era el capellán, el padre Martín Altolaguirre, en misa dijo, hace poco tiempo se llevaron preso a un compañero de la orden, ¿no? Y ahí empezó a contar, y yo por primera vez ahí empecé a, es decir, nos empezaron a plantear esto de que en el país había problemas, había, digamos, dictadura, había represión, etcétera, etcétera. En el colegio estaba diciendo eso. Sí. Bueno, en cierto modo era un colegio activo entonces. Sí, absolutamente. Sí, ¿Y la facultad estatal? No. Sí. Yo ingreso en el año 81 en la Facultad de Humanidades y Artes, previo cursillo y examen de ingreso. Mi primera impresión cuando entré en la facultad, en esa época se entraba exclusivamente por Entre Ríos, es que había como una especie de mostrador con un tipo ahí que decía, ¿usted para qué viene? Yo vengo para anotarme, etcétera, etcétera. Entonces decía, bueno, documento, tal, bueno, vaya para allá, que era sección alumnado, ahí le van a dar un papelito, plastifíquelo, dice, a ese papelito largo, y desde ahora siempre que venga con ese papelito largo y con el documento. Bueno, orden había. Había orden, pero no había progreso, como dice la bandera de Brasil. Con el amigo Conte. Así es, el positivismo. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera.
No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segundo tramo, el nombre, Darío Pascual Roque Mayorana. Segundo tramo con Mayorana, en nuestro entrevistado de hoy, en esto que es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Echesortu, Italia, una zona especial de Italia, una inmigración donde no va a haber gringos laburando la tierra, porque son anteriores. Pero nos va a contar de qué modo, nos está contando de qué modo se inserta en Argentina una familia típicamente italiana. 4 abuelos tanos, que son 8 en realidad, plantados en la región Rosario. Mayorana, segundo tramo, señor director, ahora. ¿Y la ciudad? ¿En qué año naciste? Eso es 64. 64. Bueno, sobre el 70, la escuela primaria. Y el trole, me contás que el trole es una experiencia. Absolutamente. Yo tomaba el trole en la esquina de casa y me iba al centro o me bajaba en el colegio, porque bajaba una cuadrante, porque el trole dobla por Alem, sí, y el colegio está entre Alem y 1 de Mayo, así que bajaba una cuadrante. Así que el trole era prácticamente el medio de transporte más importante. Tomaba la E para irme a la casa de mis tíos en Alberdi, y algún otro para ir a algún otro lugar, pero en esa época, y hasta que el Vasco hizo el cambio en los colectivos, todos pasaban por el centro, salvo la E, que era la única que hacía oeste-este, sí, sí, en parte, ¿no? Era una ciudad era una ciudad de muchachos, era una ciudad de viejos. ¿Cómo era la ciudad del 70-80? Que es cuando empezaste a conocer. Claro, era bastante mezclado, muchos chicos en la calle, jóvenes. Yo no tengo así, si vos me lo decís, una imagen de mucha gente grande, digamos, grande en el sentido de lo que hoy llamamos tercera edad, ¿no? Aunque, bueno, obviamente para nosotros alguien de 30, 40 años era grande, digamos, ¿no? Pero esa imagen, para mí las personas grandes eran mi abuela, digamos, o las abuelas de mi amigo. Bueno, y esos, ¿qué consejos daban los viejos? A vos, ¿qué consejos te daban? ¿Qué consejos recordás? Los abuelos, nombraste las abuelas, los abuelos no daban consejos. No, porque lo que pasa es que yo no conocía al papá de mi mamá y mi abuelo paterno murió cuando yo era muy chico, así que mis recuerdos son fundamentalmente de las abuelas. De las abuelas. Y mi abuela, por ejemplo, contaban la del campo, las historias del campo, y planteaban cosas que a mí me quedaron y que me sorprendían. Por ejemplo, ¿no? Con esa persona no se habla porque tiene una muerte en su conciencia, que yo no entendía bien qué era todavía. Pero esa cosa yo decía, tiene una muerte en la conciencia, ¿cómo es esto, no? Pero es eso, como que vos empezás a mirar y decís, ¿qué es lo que pasa acá, no? O el hecho de hay que levantarse temprano, hay que lavarse los dientes, hay que ir a la escuela, ese hay que, digamos, todo el deber ser, sí, eso era, y
recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de los 18 hijos que tuvo mi abuela, 2 vivían en Buenos Aires, que llamaban uno Carlos y el otro Juan Carlos. Entonces llega llaman por teléfono al negocio y dice, avisamos que murió Juan Carlos. Mi abuela estaba viva, lo atiende una de mis hermanas y le dice a mi mamá. Entonces yo estaba ahí y vi toda la situación en que mi mamá se va a su mamá, que no la tuteaba, y le dice, mamá, murió Carlos. Entonces toda la ceremonia empezó, claro, porque lo traían de Buenos Aires y lo iban a velar en Carmen del Sauce. Entonces toda la ceremonia, que me acuerdo que mi abuela se bañaba, empezaba a vestirse de negro, claro, todo eso. Y en el medio mi hermana, que había atendido el teléfono, le dice a mi mamá, mamá, no sé si fue Carlos o Juan Carlos. Entonces, y ahí justo llegó un telegrama de mi primo que decía murió papá y era Juan Carlos. Claro. Entonces la escena fue que mi mamá vuelve con su madre y dice, mamá, en realidad murió Juan Carlos. Y mi abuela dice, a los hijos se los llora a todos por igual. Y fue un shock, ¿no? Porque esta cuestión claro, de los velorios, etcétera, etcétera, no entendía bien. Y después otra imagen muy fuerte, que fue el Día del Niño, que era un domingo de muchísimo frío, porque en esta ciudad hizo frío alguna vez. En agosto del año 77, la llaman a mi abuela y le dicen, murió la mamá, la suegra del tío Tranquilo. Hacía muchísimo frío. Tranquilo el apellido, de nombre. Exacto, sí. ¿Qué, Tranquilo Mayorano? Tranquilo. No, Lavena, porque Lavena, era hijo de ella. Entonces mi abuela se empezó a vestir todo lo demás y mi mamá le dice, mamá, no vaya, porque hace mucho frío, vaya mañana. Y mi abuela dijo, esa mujer fue al velorio de todos mis hijos. Y fue y se murió, porque le tuvo un ataque cardíaco. Así que... Son mandamientos muy fuertes. Son los mandatos, se llaman parentales, sí, digamos, que vienen de la cuestión de la familia, etcétera, etcétera, y son muy fuertes. Lo que piden contra los esquizos, las relaciones parentales, como tener las relaciones exacto, sí, muy, pero muy fuerte, ¿no? Y esa cuestión del deber ser, ¿no? Mi abuela estaba pendiente de toda la familia, siempre, ¿no? Y era el referente, ¿no? ¿Era un matriarcado eso? En parte sí, con roles bastante determinados. Eso es Roma, ¿no? Eso es Italia, es Roma y es España también. Sí, bueno, es España también, es un ¿no? imperio, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que las mujeres eran las que se encargaban un poco de la familia, eran las que administraban también, ¿no? Sí, eran roles mucho más marcados que obviamente que los que tenemos ahora. ¿Te quedan esos mandamientos? Sos un hijo de... Eso es una cuestión absolutamente ancestral, es la palabra exacta. Así es. Son mandatos que... ¿La ciudad es así? ¿Es como tu familia? Porque Rosario es una ciudad súper gringa, así que... Absolutamente. Ahora yo creo que no, o que no tanto. Yo no veo las consecuencias de esos mandatos, que es solidaridad, empatía entre la gente, el hecho de tener un hogar en el sentido etimológico, ¿no? Porque tanto hogar como patria tiene que ver con el fuego donde se reúne la gente y tiene referencia además, ¿viste? Por supuesto, estamos hablando de una ciudad en el siglo XXI en que las formas de comunicación son absolutamente distintas.
las formas de relación son distintas. De todas maneras, el fundamento y la base psicológica y sociológica de las relaciones son las mismas. Cambian algunas formas, pero las cuestiones de empatía, las cuestiones de o las necesidades de comunicación son exactamente las mismas. Entonces cambió Rosario. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que, a ver, hay espacios en la ciudad en que la gente no es anónima, pero en general yo creo que las relaciones y el entramado de la ciudad ha cambiado. ¿No fuiste deportista? ¿Fuiste deportista? Mediano. Jugaba al fútbol, jugaba al tenis criollo. Sí, la pelota. Sí. La paleta, después en la escuela hice vóley, pero nunca me esforcé demasiado, digamos. Bueno, ¿y con las letras, las artes, actor, cantor? Yo canto muy bien, nunca fui a... Es decir, nunca pasé por un coro, creo que fui creo que 2 semanas al coro de Mario Cepa. Mario. Casi nada. ¿De Mario? Cepa. El teatro me gusta mucho, di clase de teatro y de hecho sigo dando porque doy literaturas antiguas, entre ellas toda la parte de teatro. Me gustaba mucho la literatura y las letras. Aprendí latín solo en mi casa, después empecé la carrera de letras y finalmente me dediqué a la lingüística, la literatura y el latín, que es lo que concursé, soy profesor de latín y de literaturas antiguas. Antes que vos nacieses, esto en realidad es una confesión de edad, antes que vos nacieses yo ya iba a la escuela. Y fui a una escuela pública, normal, pero nos enseñaban latín. Claro. Las declinaciones y todo eso, digo, ojalá vuelvan eran formatos enciclopedistas, como le dicen. Pero yo tengo para mí que fueron muy útiles, ¿no? Y que su pérdida es irreemplazable. Absolutamente. El hecho de, bueno, el latín te da un molde lógico para entender la lengua, tu lengua, que, es decir, para razonarla. Sí, que por eso son lenguas romances, ¿no? Obvio, que no te la da, es decir, que te la da un estudio sistemático lingüístico que es imposible dar en el secundario. De la misma manera que dar lógica, dar filosofía, dar principios de psicología, etcétera, etcétera. Pero incluso en nuestra escuela primaria, yo me acuerdo que en la escuela primaria, además de que me enseñaron el preámbulo de la Constitución en 4º grado, el artículo 14, etcétera, nos daba física. Es decir, una de las primeras cosas que yo recuerdo haber entendido de la naturaleza es qué es una fuerza, qué es la acción y qué es la reacción, que después te sirve para toda la vida, para entender todos los principios. De acción y reacción no hay modo de escaparse. No hay modo de escaparse o entender, viste, en las máquinas y demás, cómo funciona una polea, un plano inclinado. Es decir, te van enseñando, además, algo que yo creo que es fundamental, es a mirar y a observar, que es la primera aproximación que todos hacemos a todo. Y eso desde la escuela primaria. ¿Te empujaban a estudiar en tu casa? ¿O querían que fueras a laburar? Pero los tanos son de venir a laburar también, ¿no? No. Es decir, ¿mi hijo el doctor o venía a laburar? No. Nosotros, es decir, de los 4 hermanos, estudiamos, de los 5 hermanos hicimos el secundario todos y 4 hicimos la universidad. Ahora, eso es bueno, está bien, estoy hablando con alguien de 3ª, 4ª generación, o 5ª. Sería... 3ª seguro, 4ª. Claro, tercera. Porque digamos, normalmente o segunda, depende cómo, ¿no? Claro, el patrón del italiano inmigrante es el de la generación anterior. Claro. Tu viejo es es el hijo de un italiano. Claro. Pero tu viejo ya es de acá. Claro.
no es lo mismo porque no hay paisaje agricultor Claro. en tu cabeza, no hay memoria de agricultor. No, pero... Ni memoria de laburante en el campo tampoco. Pero sí, a ver, sí tengo yo la memoria de mi infancia de muchos de mis tíos y primos en el campo, trabajando, incluso con todas las costumbres del campo y demás. De hecho, tengo primos todavía que viven en el campo, ¿no? No, digo que cuando se estudian las corrientes migratorias al Río de la Plata, Sí. más allá de las primeras, que son los españoles que llegan, sobre el 1890 aparece un 1870 y pico, 1890 y pico, un gran grupo. Después el otro es sobre la guerra del 14. Que Exacto, de la ese es definitivo, primera dopoguerra o ahí. Bueno, ahí fue donde llegué. Y después de la guerra los que se vinieron dijeron, bueno, chao, nos vamos. Claro, no, eso es obvio. No, por la parte de mi mamá llegaron entre 1870 y 1890. Mi abuela llegó en 1897, por allí. Digo Chiquitita. por aquello de la argentinidad. Exacto. ¿Hasta qué punto un Mayorana, en una ciudad como Rosario, que además es típicamente inmigrante, una ciudad que ni tiene acta de fundación, o sea, no pertenece a la colonia, ¿de qué modo se siente parte de un sitio? No lo sé. Absolutamente, por la escolarización, obviamente, que es el primer ámbito, por la familia. Mi familia, como todas, adquirió la tradición del locro, la empanada. Mi abuela hacía unas empanadas espectaculares y era italiana, nacida en Parma. Es decir, así que... La empanada después alguna vez habrá que resolver si eso es turco, si, de dónde viene, porque sobre la colonia aparece, pero ¿de qué lado de España viene? No lo sé, no tengo En estudios España no. no. Así como nosotros lo tenemos, no. Sí hay, cosa que la gente no sabe, dulce de leche y los que nosotros llamamos los piononos, en una localidad muy chiquitita de Andalucía que se llama Santa Fe, justamente, que está en las afueras de Granada, que fue el campamento de guerra de los Reyes Católicos, por eso es que es una ciudad absolutamente cuadrada, sí, que lo crearon para tomar Granada. Ahí se vende dulce de leche y unos piononos chiquititos que ellos llaman piononos de Santa Fe, justamente. Sí, no es muy fuerte la gastronomía, salvo comer. Bueno. Donde estamos incursos. Somos usuarios. Pero toda la comida árabe es con carnes picadas y molidas y envoltorios, ¿no? Sí. Así que, y como hay 8 siglos paseando por España, así es, bien puede paseando. Obvio. De todas maneras, simbólicamente, de la misma manera que Gardel es argentino, sí, las empanadas y el dulce de leche son argentinos. Y hace unos años estaba perdido, pasaba mucho tiempo en la calle con mi mamá preocupada. Un día me invitó una amiga a una práctica de hockey que ella hacía. Fui y la acompañé, me gustó la práctica de hockey y me quedé. Siempre en las prácticas llego cansado a mi casa, no salgo más, mi mamá se preocupa menos, ahora estoy mejor. Con el esfuerzo y el tiempo dejé de hacer cosas de grande, dejé de estar en la calle y volví a hacer cosas de chico, volví a jugar. Tercero, último tramo de la historia de Mayorana, de don Darío Pascual Roque Mayorana. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. La de Mayorana la estamos conversando. Es una historia, permítame, típicamente rosarina. Aquí nació, acá está, acá se cría, acá está plantado Mayorana y nos está contando de cómo se plantó su familia en la región. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. La de Mayorana, tercer y último tramo, señor director, ahora. Tengo la pregunta sobre Rosario, porque finalmente esta es una región en donde todos los perfiles concurren a formar una situación local, una nueva creación local, una región local. Pero yo buscaba por los Mayorana tratando de armar el paseo inmigrante, y el paseo inmigrante y la valija no está. No, eso en mi
Memoria, no. Están las narraciones de mi abuela, de que cuando era chica llevaban la leche desde el pueblo hasta la ciudad. ¿Y para hablaban leerla. en dialecto en tu casa? No, mi abuela era de Parma, hablaba italiano. Sí. Y el resto yo no lo conocía. Pero vos tenías las dos lenguas, o sea, ¿te criaste con las dos lenguas o te criaste con el castellano argentino? Me crié con el castellano y en parte con el italiano también. Sí. Por parte de mi abuela, que me acuerdo rezaba en italiano. Y cuando, esto siempre se los cuento a varios de mis colaboradores y a mis alumnos, ¿no? A mi abuela nos enseñó a curar el mal de ojo, y nos enseñó en italiano, a su vez. Así que yo cuando curo el mal de ojo, que muchos se sorprenden, lo hago en italiano, porque es como lo aprendí. Eso en general se pasa o en la noche de San Juan o en la noche de Navidad. Ahí se pasa la información. Exacto. Esto no sabía. Sí, en un día santo o en una noche santa. Igual que, bueno, hay montones de otras tradiciones, como lo que llama el destino de San Juan, que es como que en la noche de San Juan se toma un plato y se rompe un huevo, todas esas cosas que son tradiciones populares. ¿Se las pasás? ¿Vos sos casado? No. Por lo tanto, no, pero podés tener hijos, no tenés Seguro, hijos. No. Pero para pasar esas tradiciones, ¿cómo es eso? Y yo se las he pasado a algunos de mis sobrinos. Igual, mi abuela curaba el mal de ojo con mi mamá también, entonces era muy común que llamaran por teléfono, que dijeran, cúreme, curame, etcétera, etcétera. ¿No? A ver, ¿cómo es eso? En el Chesortu. Sí. En el Chesortu. O sea que soy hijo de la curandera mayorana o la curandera No, Lavena. de varias. Bueno, todavía Sí. hay madres y abuelas que curan el empacho. Tranquilízate. No, pero es que no tengo problema, Que a veces voy Al contrario. Estoy medio así. Me dicen, ¿quiere que le cure el empacho a un bigote? Seguro. O sea, sigue funcionando eso. Sí, por supuesto. Y como la medicina psicosomática lo que hace es ponerle un título a algo que no sabemos, que hasta dónde maneja el cerebro todo lo nuestro. Absolutamente. Así que a mí ni me asusta, ni me duele, ni me molesta. No, obvio. Yo entiendo que los aparecidos están. O sea que, por supuesto. Bueno, hay gente que cura de palabras, digamos, y de alguna manera incluso hay teorías psicológicas que hablan de la palabra sanadora. Bueno, pero entonces, a ver, ¿cómo le venían a tu casa? Venían a casa o curaba a distancia. Mi mamá curaba con un plato, con las gotas de aceite. Mi abuela... ¿Se ponía en plato? Se ponía una palabra, bueno, se van tirando 3 gotas de aceite en una serie de 3, es decir, 9 gotas. Y mientras se va echando el aceite, se dice una oración y al final se corta con una cruz de sal. Así es. Ignoro totalmente eso, para mí... Bueno, en la noche de San Juan o en Navidad te lo enseño si querés. En la noche de San Juan es la que menciona Serrat, que él estaba en un pueblo en Portugal, Sí. Y es la canción Fiesta, Exacto. refiere a la joda de la noche de San Juan, donde, donde plantean... que la liberación o la igualdad de lo que están en ese sitio. Claro, que en realidad no es por la noche de San Juan, es la fiesta. Sí, lo que es igualadora es la fiesta, ¿no? Hay un libro... Ahora, no, te lo cito por lo siguiente, porque él narra eso de Portugal y obvio que es un catalán viviendo en España. Obvio. Y vos lo que me estás contando son sobre el mismo San Joan, pero... Sí, en el caso nuestro es San Giovanni. San Giovanni Benedetto. A eso me refiero, que cambia, pero es la misma historia, ¿no? Pero es lo mismo, nosotros acá no teníamos, porque ya estamos perdiendo casi todas las tradiciones, digamos, tanto lo de San Juan como la noche de San Pedro y San Pablo, que vos te acordás que se quemaban los muñecos, se hacían, etcétera, etcétera. En realidad, las fiestas religiosas desde hace muchísimo tiempo que generan
ámbitos colectivos de festejo. Yo te estaba comentando en el libro clásico de Rodríguez Sagrado, que se llama Fiesta, Comedia y Tragedia, en la que indaga los orígenes del teatro en las antiguas fiestas comunitarias griegas, ¿no? Que Sí. porque era lógico, en las fiestas se daban representaciones, mimos, etcétera, etcétera, ¿no? Era que luego se traslada también a lo que es el carnaval, digamos, ¿no? Como el ámbito previo a la que era la solemne cuaresma, que viene después del carnaval, ¿no? Ahora la cuaresma es una celebración casi íntima, antes era pública. No me lo cuentes. No, estaban cerrados los negocios, mi viejo fumaba y había que comprar cigarrillos Sí. antes del Viernes Santo, porque el Exacto. Viernes Santo y Sábado Santo estaba todo cerrado. Las radios pasaban música que clásica llamaban que no- sacra en esa sacra y época. no cantada, no podía ser No, cantada, no, o sea. no, no, no. La televisión también La televisión, yo estaba tenía. hablando de... Bueno, yo estoy hablando de antes que de la antes. televisión Sí, llegase. sí, sí. Y era se pública, no se vendía carne en general, No, no, se claro, vendía cerrada pescado. la carnicería. Sí, 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 ¿no? Y bueno, uno de los argumentos de la novela El Matadero es eso, ¿no? Toda la cantidad de vacas y todo que se tenían que, digamos, en la época de Cuaresma en ciertos periodos no se mataban reses porque no se comía carne. Decía un poeta amigo ya fallecido, Mario Trejo, que El Matadero era la película que tendría que haber hecho los hermanitos yanquis, esos que son... Los Taviani. No, los yanquis, voy a decir italiano. Ah. Los de Pulp Fiction, los que hacen las Ah. películas violentas, que es prácticamente entre mentira y neorrealismo. Tendrían que haber hecho El Matadero porque es la novela que explica el origen de Argentina. ¿No? Y en cierto sentido, sí. Sí, siempre las novelas explican más que... Y las sagas épicas intentan explicar desde algún lugar simbólico, ¿no? Eso, ¿no? Y en general, a fuerza de socialización o de intervención estatal, la gente lo va aceptando, un poco el Martín Fierro nuestro, ¿no? Claro, bueno, para volver a eso, vos sos hijo de la ley 1420, uno de los últimos hijos de la Laine. Después ya... ¿Hay posibilidad de volver a eso? Yo creo que sí, y que sería... Digo, una laica gratuita y obligatoria. Laica, ¿no? es muy difícil por todo el tiempo que ha transcurrido y además porque fundamentalmente en lo que tiene que ver, en principio con la Iglesia católica, pero hoy también lo vemos con los cultos protestantes, con las otras iglesias, ¿no? Que han ocupado un lugar importante. Es decir, hoy, por ejemplo, tenés escuelas parroquiales o de iglesias protestantes que son las que están impartiendo educación pero, en muchos lugares del país. Por eso te digo, por lo laico, ¿no? Hay algo que no se dice, un poco porque parece obvio, otro poco porque no se quiere decir, o tal vez porque no se vea bien, que es la importancia del hecho metafísico, es decir, el hecho de la fe en toda nuestra sociedad. Que lo que se le hizo se le quitó un monopolio a la católica apostólica romana. Se quitó un monopolio, no quiere decir que desapareció la fe y que desapareció nuestra creencia. Tu vieja curando con el aceite es un hecho de fe. Obviamente. Y hablábamos de la medicina psicosomática. Y todos los cultos y toda la sociedad está basada en un pacto de buena fe, y esa fe, esa fidelity, ese fiat, no lo maneja la razón. En realidad el fenómeno religioso es intrínsecamente humano. Inclusive el hecho de no creer, porque es una definición, y si vos me planteás que no crees en Dios, etcétera, etcétera, tendrás tu club de fútbol, tendrás tu club de amigos, tendrás algún sistema que te contiene desde lo simbólico. O la política. Algunos libros clásicos los resumo en algunas pocas frases porque soy un bárbaro, ¿no? Pero lo mío es un barbarismo
al mejor estilo. Yo creo que cuando Jung plantea la pasión, y que sí, hay odio y amor, pero que el hombre es pasional, el hombre es pasión. Después vienen todas las justificaciones racionales para más o menos acomodarse porque lo hiciste, pero el hombre es pasión. De modo que esto existe. Lo que no sé es, primero, bueno, se la quitaron a la Iglesia Católica, el monopolio le quitaron, pero no el hecho de la fe. Lo que no sé es, citaste a los griegos, citaste el relato, básicamente somos hijos de los trovadores nosotros, de la lengua provenzal. Por supuesto. Si eso, el relato, finalmente, no es algo también intrínseco a nuestro modo de existir. Lo ¿no? es, por eso que yo te planteaba lo simbólico. Nosotros tenemos una naturaleza que es dialogal y de hecho nos narramos. Yo hasta ahora, por todas tus preguntas, me estuve narrando, porque me estuve contando, y lo que yo te conté, por supuesto que tiene hechos fácticos que están, pero yo en realidad lo que hice fue estructurar los materiales narrativos de esos hechos fácticos y ordenarlos de la manera en que yo los pienso o de la forma en que yo tomo prestada de una narración oficial, formal, etcétera, etcétera, ¿no? Así que necesariamente somos historia, obviamente, y la historia es un discurso. Sobre eso, estamos yendo no para el lado de los tomates, estamos yendo no para un lado lindo, pero no sé hasta qué punto posible de participar con el tercero. Claro. Acá está la cuarta pared que nosotros rompemos. Sobre esa cuarta pared, una pregunta atinente a esto, pero salteemos varios pasos. Este hecho, finalmente cuando vos decís me estoy narrando, estás construyendo tu relato. Sí. Lo que me digo es que hay personas que construyendo su relato, narrándose, terminaron siendo el relato de un país o de una región. Absolutamente. El nombre más prototípico de Argentina es Perón. Sí, seguro. La construcción de su propio relato, o sea, al relatarse, Perón termina narrando una saga nacional, ¿no? Exacto. Pero eso es correcto, porque uno puede lograr que otros adhieran a su relato. Claro, la realidad, en cierto sentido, es una construcción significativa cuando es compartida por muchos. Es decir, cuando la historia del peronismo o la narración que construyó Perón empezó a ser compartida por más gente, esa narración se convirtió en significativa porque era significativa porque daba identidad. Vamos a explicarlo con otro, quiero explicarlo con otro que me parece... Porque este no es que no sea fácil de entender. No, sino Alfonsín podés tomar. Maradona y el gol de los ingleses. Sí, claro, obviamente, la mano de Dios. La Maradona y el gol de los ingleses te lo cuentan tanto ahí que finalmente vos sos parte de ese relato. Seguro, claro. Sin tener nada que ver. Y vos te construís porque salís del país y te dicen Maradona y vos decís, sí, soy argentino. Es decir, esa idea de compartirlo es lo que hace que vos te sientas parte de un grupo y de una historia o una narración colectiva. Bueno, y los Mayorana, y vos, Darío, Pascual, Roque. Mayorana, en Rosario, ¿estás construido, sos relato? ¿Podés decir soy rosarino? Sí, sin lugar a dudas. ¿En qué? Me como las heces, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, soy de un club de la ciudad. ¿Sos leproso? No. ¿Sos canalla? Sí. Se oyen los alaridos de aprobado en el control. Ah, bueno. Estudié en esta ciudad, tengo puntos de la ciudad que son mi referencia o mi hogar, esté donde esté. Dame uno de esos los sitios. Mirá, uno de esos sitios es la esquina, por ejemplo, de Avellaneda y Mendoza, donde está la parroquia y el antiguo bar La Capilla. Otro punto para mí es el Monumento a la Bandera. Otro punto que me gusta es caminar por Pellegrini en la cuadra del Parque. La esquina de Oviedo Lagos y Pellegrini. El club asturiano en la parte de Fisherton, porque cuando era chico iba
iba ahí. Ajá, mira, ese no lo La tenía. casa de mis tíos que estaba enfrente del club asturiano. El barrio Echesortu, en general, es decir, O sea que todas las cuadras. vos decís eso y me pongo a pensar en sitios que yo mostraría, y los sitios que yo mostraría, en realidad yo no sé si son sitios de Rosario Ajá. o sitios que están en Rosario y yo los pienso en otro lado. Pues vos decías Pellegrini, y para mí la bajada de Necochea sí. hacia la avenida, con ese arco y los jacarandáes en noviembre, para mí es un sitio muy lindo, pero yo no sé si eso es rosarino. Maipú, Urquiza la parte curva y la bajadita, Eso es precioso ese lugar. que tampoco sé si eso es Con la rosarino. aduana. Claro, con la aduana, sí. Pero es Rosario también, ¿sí? Sí, claro, no, estoy nombrando sitios absolutamente identificables de No, Rosario, pero no sé si son perfiles de la ciudad. Yo creo que sí. Porque la aparte- otra cosa que yo mostraría, para terminar, Sí. 3 lugares citaste, el barrio inglés. Sí. Y tampoco sé si eso es típicamente rosarigacino, pero sí son sitios que yo mostraría. Vos nombraste sitios que sí son especiales. Ovidio Lago y Pellegrini, La Pucha, La Capillita, Mendoza y Avellaneda. Vos estás nombrando sitios, vos sí sos rosarigacino, me parece. Al menos creo que sí. Dame una frase para que a los que encontrás en el mundo, la frase con que a quienes encontrás en el mundo le decís visita Rosario, le va a gustar por tal cosa. Yo siempre digo, bueno, porque es una, por la concentración de arquitectura que tenemos en el centro, que es fundamentalmente Art Nouveau y Art Deco, y es muy linda, por los paseos que tenés, por los cafés que tenés, por lo lindo que es caminar, aunque la ciudad todavía le dé la espalda al río, caminar por toda la zona del monumento, porque se come muy bien en la ciudad. Si fueran hombres les diría, porque tenemos las mujeres más lindas de Argentina, y algunos dicen que del mundo. Eso. Y creo que por algo que vos citaste la bajada, yo cité otros lugares, porque Rosario, como muchas o pocas ciudades en el mundo, es un sitio como para perderte caminando un sábado o un domingo. Cosa que te pasa, por ejemplo, en Venecia, en Roma, en Londres menos, en París. Acá vos te podés perder caminando por la ciudad y es una experiencia agradable. Gracias. Por nada, vos. Hasta aquí llegamos. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En 7 días, parecido y diferente, otro perfil de una región que va a estar inconclusa porque seguimos aportando. Un perfil de la región Rosario en Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hasta la próxima, un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.